descentralización es bastante grande, ¿no? Las presentaciones en la mañana, estas y las que vienen, nos dicen algo. Y bueno, viendo un poco el título que he puesto ahí y resaltando uno de los puntos, de la esencia del trabajo de la presentación del gobernador Venegas, la articulación territorial en un sistema, bueno, claramente descentralizado como el nuestro. Tenemos ya 16 años casi de un proceso de descentralización, y la articulación territorial creo que es uno de los elementos más importantes, o sea, vitales, elementales para que el proceso pueda llevarse a cabo de manera evolutiva, de manera exitosa, y sin embargo es uno de los puntos en los cuales tenemos más debilidades. Entonces, yo quería sacar del cajón una de las herramientas más importantes que considero del proceso, en realidad de toda la gestión pública, que es la gestión por resultados, y como dice el título, establezco, o digamos, estoy aludiendo que es una herramienta que ha sido excluida del proceso de descentralización precisamente por las debilidades que existen en la articulación territorial de los programas presupuestales. Entonces, solamente a nivel, como antecedentes del tema, tenemos, bueno, una división territorial, o sea, tenemos 24 departamentos, y en términos políticos, administrativos, hay 26 regiones, que al momento se enmarcan en cada uno de los departamentos, más Lima Metropolitana y Callao, que como sabemos tienen un régimen especial. Sobre esto tenemos 195 provincias y 1875 solamente distritos. ¿Qué quiero decir con esto? Son muchos gobiernos regionales, muchos gobiernos locales, con lo cual es obvio que un proceso de articulación de todas las políticas, de todas las intervenciones, va a ser extremadamente complicado. No es una justificación, pero es un hecho. Y bueno, solamente considerando el proceso de descentralización en el 2002, que otorgó autonomía política y administrativa, bueno, y fiscal también, en este proceso hay un documento, una frase de apoyo, consultoría, que efectivamente dice: al inicio del proceso y bueno, en los siguientes años se han transferido algunas competencias y funciones específicas, pero esas transferencias se llevaron a cabo sin una planificación adecuada, sin una transferencia de capacidades o una identificación previa de la cadena de valor. Entonces, todo este proceso, toda esta transferencia, todas esas competencias que han asumido los gobiernos regionales y locales, que se ha dado de manera desordenada, claramente las consecuencias las tenemos ahora. Entonces, ¿por qué quiero mencionar la gestión por resultados? Hay un elemento, una herramienta que se llama presupuesto por resultados. ¿De qué consiste este presupuesto por resultados? Básicamente implica poder enmarcar todas las intervenciones, cada una de las estrategias, los objetivos de la gestión pública en, digamos, unos indicadores específicos, un ordenamiento específico, de manera que se pueda operativizar cada una de las acciones en términos presupuestales, cada sol gastado, sobre la base de un objetivo particular, un objetivo, un impacto asociado a la población. Eso es un programa presupuestal. Entonces, hay cuatro instrumentos. Uno de ellos, bueno, como lo comenté, son los programas presupuestales, que voy a quedarme ahí bastante en las siguientes diapositivas. Y también se complementa con las acciones de seguimiento, que implica el levantamiento de información para poder hacer un seguimiento de la gestión pública para ver si es que logra los resultados. Así como evaluaciones independientes, como las evaluaciones de impacto, por ejemplo, y se acompaña con incentivos a la gestión para buscar que entidades, digamos, locales, por ejemplo, o regionales, puedan llevar a cabo acciones específicas sobre la base de transferencias, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un programa presupuestal? Que es el primer instrumento que menciono. El programa presupuestal es, bueno, de alguna forma se traduce en un documento de gestión, pero es más que un documento. En este se contiene toda la programación, bueno, es una categoría presupuestal adicionalmente, pero contiene toda la programación de las acciones de las entidades públicas en términos de productos y actividades orientadas a proveer bienes y servicios a la población con miras de un resultado específico. Acá quiero resaltar un hecho. Vengo trabajando con los programas presupuestales hace varios años, y uno de los temas que más me espanta es que muy pocas personas, dentro incluso de la gestión pública e incluso a nivel de gobiernos regionales y locales, conoce o ha visto un programa presupuestal, tomando en cuenta, como vamos a ver después,
que la gran parte de su presupuesto se enmarca en alguno de ellos. Entonces, estamos hablando de una estrategia, un documento donde se plasma los objetivos particulares de cada una de las intervenciones, digamos, por ejemplo, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que busca precisamente mejorar la cobertura de agua alcantarillado en poblaciones rurales. Sabemos que es un problema, ¿de acuerdo? Se enmarca en, bueno, alternativas e intervenciones específicas que están, primero, sustentadas en evidencias, es decir, cuál es la mejor alternativa, la mejor intervención orientada a mejorar esta cobertura, ¿de acuerdo? Y luego que se ha hecho un diagnóstico, porque en eso consiste este programa presupuestal, un gran diagnóstico de la población, etcétera, se eligen las mejores alternativas o intervenciones específicas y se traducen en productos y actividades. Cada uno de los productos, cada una de las actividades tiene un presupuesto asignado y tiene lo que se llama un modelo operacional. Es decir, el término que puede sonar un poco, digamos, denso. Un modelo operacional implica que se van a plasmar cada una de las acciones asociadas a esa intervención de la gestión y los responsables en cada paso. Es decir, estamos hablando de una lógica de procesos. Esta lógica de procesos sabemos que no está muy fortalecida en la gestión pública, pero el programa presupuestal utiliza esta lógica de procesos para definir qué es lo que se tiene que hacer en cada paso y quién es el responsable. Y ahí viene el tema de la articulación territorial. ¿Por qué? Porque muchos de los programas presupuestales, vamos a verlo en un momento, requiere de la participación, requiere de la coordinación con gobierno entre el sector rector, el gobierno regional y el gobierno local. Entonces, sabiendo que existe esa lógica de procesos, ¿por qué sucede o qué es lo que está sucediendo en la articulación? ¿Por qué no se logran esos resultados de manera más eficiente? Y un poco de eso se trata este trabajo. Entonces, el año 2013, digamos, a continuación un poco de los antecedentes, se aprobó la Política Nacional de Modernización. Más de 10 años después del proceso, es decir, 10 años después de que empezaron a funcionar los gobiernos regionales y locales, bueno, gobiernos regionales básicamente. Y en esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, recién ahí se reconoce la importancia de la gestión por procesos. O sea, 6 años después de que se inició o de que empezamos a trabajar bajo una gestión por resultados. Por tanto, ahora ¿qué tenemos? Hoy día tenemos que existen 89 para el 2018, 89 programas presupuestales, de los cuales, por ejemplo, para el 2017 se habían asignado en el marco de estos programas presupuestales más de 92.000 millones de soles. ¿De acuerdo? Es decir, para el 2012 representaba el 29% del presupuesto total y para el 2018 el 52%. Más de la mitad del presupuesto está asignado o se enmarca en un programa presupuestal, es decir, en objetivos e indicadores específicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y la lógica de articulación territorial en qué consiste? Precisamente en integrar 2 o más entidades de distinto nivel de gobierno en la distinta fase del proceso asociado a un objetivo particular, enmarcado en este programa. Hoy día, para el 2016, el 77% de este gasto, de los casi 92.000 millones, se refiere a programas presupuestales que tienen una articulación territorial, es decir, programas presupuestales que exigen la participación de los otros niveles de gobierno. Y viendo en esta tabla, por ejemplo, el gobierno local tiene 19.000 para el 2017, 19.000 millones de soles, es decir, el 56% de su presupuesto total, que está enmarcado en un programa presupuestal, y el gobierno regional el 67.7%, es decir, 22.900 millones. Cuando en un momento he preguntado a algunas entidades de gobierno regional y local, si es que teniendo, por ejemplo, en un gobierno regional X, 200 millones de soles enmarcados en un programa, y le pregunté al gerente de desarrollo social, ¿conoces el programa presupuestal? Me dice, no sé qué es un programa presupuestal. No has leído el programa, por lo tanto, no tengo idea. Y así como ellos se puede repetir este problema en muchas entidades de los diferentes niveles de gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos una línea temporal donde el proceso de descentralización empezó en 2002. En 2007 salió, digamos, se inició toda esta gestión por resultados
y el 2013 la gestión por procesos, a través del plan que comenté. Es decir, antes tenemos estructuras que ya han sido definidas 10 años antes del desarrollo de una gestión por procesos. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el problema? El problema implica que se tiene que romper si recién se ha definido una gestión por procesos, perdón, la importancia de la gestión por procesos, porque todavía estamos bastante débiles en el desarrollo del tema. Es más complicado cuando las estructuras ya se han definido 10 años antes, es decir, entidades que ya tienen un funcionamiento, ya tienen una estructura propia ya definida, que definitivamente es altamente heterogénea y no está enmarcada con ningún tipo de criterio que pueda permitir una articulación eficiente. Y en este sentido, la ejecución de los programas presupuestales articulados exige necesariamente la coordinación y organización de las acciones entre niveles de gobierno. ¿Qué sucede si es que no se coordina, no se articula lo que está pasando actualmente? El logro de las metas establecidas se va a ver amenazado. O será el ente rector quien va a tener que asumir las acciones necesarias, de acuerdo a las acciones que debería de hacer el gobierno regional, gobierno local, con lo cual definitivamente reduce la eficiencia de los recursos públicos. Entonces, en ese sentido, analicé solamente en ese trabajo 5 programas presupuestales articulados, ¿no? El programa Salud Materna Neonatal, el programa de acceso y uso de electrificación rural, el PAN, el acceso a servicios educativos públicos de educación básica regular y el programa de saneamiento rural. ¿Qué encontré? ¿Qué hemos encontrado en este aspecto? Primero, no existe correlación, existe una correlación casi nula entre el incremento del gasto asignado a gobiernos regionales y locales y la mejora de los indicadores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay una correlación negativa, incluso negativa, entre la proporción de nacidos vivos, que es un indicador del programa presupuestal, y el gasto asignado a gobiernos regionales y locales. Es decir, mientras más gasto, entre más gasto se asignaba a gobiernos regionales y locales, el indicador en esos departamentos empeoraba. Otro hallazgo, en 15 departamentos el gasto en el programa de electrificación rural fue menor en el 2017 que en el 2012. Es decir, se reduce el gasto en gobiernos regionales y locales, pero la cobertura aumentó. Entonces, ¿qué otro hallazgo encontré? Bueno, que el gasto no responde a las necesidades territoriales. Si vemos, por ejemplo, en este gráfico, vemos la incidencia de anemia en 2012 y la incidencia de desnutrición crónica infantil en 2012. Uno pensaría, mientras peor estén los resultados, más esfuerzo debería asignarse a los gobiernos regionales y locales para poder atender este tipo de problemas donde es más grave. Pero no, la correlación es negativa. Es decir, donde ha habido más problemas, hay un menor crecimiento del gasto asignado a gobiernos regionales y locales. ¿Qué otro punto? Se observa una mayor centralización del gasto a pesar de un incremento, a pesar del incremento en términos absolutos. Es decir, se ha incrementado el gasto, pero para el sector, no para gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, el gasto en el mismo programa que mencioné, electrificación rural, se ha centralizado y eso, a pesar de ello, ha mejorado la cobertura en 61%. Claro, habría que ver si este gasto es eficiente. ¿Por qué? Porque definitivamente ha aumentado el gasto, pero la ausencia de esta coordinación con gobiernos regionales y locales hace que los esfuerzos presupuestales sean mucho mayores. Y bueno, el presupuesto local en programas presupuestales básicamente están dirigidos a proyectos de inversión. En el caso del nivel local, el 82% del presupuesto marcado en programas presupuestales son proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Es decir, no existe una relación entre actividades operativas que puedan ser alineadas con las actividades, con estrategia del gobierno nacional. Bueno, básicamente eso es un poco de resumen de todos los resultados. El trabajo en el paper completo está de hecho publicado. Pero, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que efectivamente no se está aprovechando la herramienta, no se está utilizando la herramienta de los programas presupuestales como una estrategia tal cual estaba concebida al inicio. ¿De acuerdo? La idea de un programa presupuestal es mejorar la gestión pública, es mejorar la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque cada sol gastado está orientado a un objetivo, a un indicador específico, a un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, si esto no se está cumpliendo o no se está utilizando,
estamos hablando de una gestión prácticamente ineficiente. Algunas recomendaciones al respecto. Bueno, la primera de ellas es necesario que exista una voluntad política a nivel de entidades regionales y locales. ¿Para qué? Primero, bueno, por parte de sectores y niveles de gobierno, de buscar el logro de los objetivos enmarcados en los programas. Es decir, esto implica al menos decidir, conocer qué es lo que tengo que hacer o cuál es mi participación en cada una de las intervenciones. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a tener a una coordinación y a una retroalimentación de estas acciones para poder mejorar, en este caso, la intervención. Por ejemplo, ¿quiénes son los mejores o quién puede tener una mejor información en cada una de sus jurisdicciones sobre el problema específico? Los gobiernos locales y regionales. La idea de cada programa presupuestal, de los que he revisado, que tienen un tipo de articulación territorial, exige que los gobiernos regionales y locales alimenten de información para poder desarrollar una mejor estrategia. Pero eso está bastante lejos de suceder. Dos, lo que yo le he puesto por título un nombre raro, que es la descentralización por partes. Es decir, claramente no existe una propuesta o receta que define una forma correcta para la implementación de un presupuesto basado en resultados. No existe, ni teóricamente ni empíricamente. La estrategia debe responder necesariamente al contexto específico de la región o localidad, identificando las debilidades y obstáculos que interfieren en la gestión eficiente del gasto. ¿Qué quiero decir con ello? Que en algunos casos pueden haber, en este caso, gestiones más eficientes que otras, en las cuales se le puede dar una mayor fuerza en este proceso de descentralización y articulación enmarcado en cada programa presupuestal. Por otro lado, la credibilidad. ¿En qué me refiero a credibilidad? Estamos hablando de una gestión por resultados. ¿Verdad? El nombre, digamos, es presupuesto por resultados. ¿Qué significa? Que si se logra el resultado, debe implicar, para poder sostener este proceso, para poder lograr mejoras graduales en los indicadores, requiere de una retroalimentación entre los resultados y la gestión. Pero actualmente es un proceso, de nuevo, que se ha olvidado. Por otro lado, la definición de procesos. Es fundamental el desarrollo de una metodología estándar para la elaboración de los procesos de la gestión pública. Actualmente la gestión por procesos no está definida. Existen metodologías que de una forma se permite pues, armar o permite desarrollar una estructura, procesos que sean claramente definidos, pero hasta ahora no el gobierno como tal, el Ministerio de Economía, la Dirección de Calidad de Gasto, no ha definido las metodologías adecuadas para que puedan ayudar a las entidades, a los sectores, a las entidades regionales y locales en la mejora de sus procesos en el marco de este tipo de estrategias. Por otro lado, el acompañamiento de la gestión, la articulación requiere necesariamente de una estrecha coordinación antes, durante y después de este año presupuestal entre el ente rector, el Ministerio de Economía y los gobiernos regionales y locales. El seguimiento de los recursos transferidos, digamos, por el plan de incentivos, lo que puede permitir garantizar la sostenibilidad en el cumplimiento de metas evolutivas. No solamente el cumplimiento de metas. Claro, en teoría el plan de incentivos tiene una naturaleza evolutiva, pero la idea es precisamente reforzar ello a través de mejoras en aquellos obstáculos o cuellos que puedan identificarse en la gestión. Por otro lado, la publicación de evaluaciones es otra recomendación, creo que es básica para poder conocer las evaluaciones al público y hacer seguimiento al cumplimiento de cada uno de los acuerdos que se realice, porque efectivamente existe una lógica, acciones, intervenciones entre el Ministerio de Economía y los sectores para poder saber cuáles han sido las debilidades, y se llegan a acuerdos efectivos, pero no se conocen esos acuerdos, incluso para entrar a ver los indicadores de desempeño, algunos están desactualizados o simplemente no existe un sistema que esté de una forma avanzado o que permita pues una facilidad en el logro, en la visualización de esos objetivos. Por otro lado, el liderazgo, a fin de desarrollar mecanismos de rendición de cuentas institucionalizado y explícito. Cuando logras una meta o cuando no la logras, ¿qué sucede? ¿Quién es el responsable? ¿O quién es el que la institución a la cual se le debe aplaudir estos logros? Etcétera. Y
la comunicación del logro, asociado un poco a la publicación de evaluaciones, respecto al cumplimiento de la meta de los indicadores de desempeño. Y hay una que no he logrado incorporar, pero creo que es una de las más importantes, la necesidad de involucrar toda la lógica de planeamiento, es decir, sabemos que existe ese plan, pero que de una forma busca pues, lograr una gestión articulada, una gestión sobre la base de indicadores, sobre la base de metas, pero que no está articulada a ninguno de los instrumentos presupuestales actualmente. Entonces, ¿cómo hablamos de a dónde queremos llegar si todavía no tenemos una lógica de planeamiento o definición de metas de largo plazo? Bueno, creo que eso es básicamente los hallazgos y las recomendaciones. Esperemos que este tipo, como dice Carlos, este tipo de espacios pueda ayudar a poder incorporar esto en serio en la agenda de la gestión pública, ahora aprovechando pues que hay nuevas elecciones, nuevos comicios electorales. Gracias.